Este sábado se cumple una semana de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, mientras el gobierno interino de Venezuela continúa con la liberación de presos políticos. Hoy fueron excarcelados los activistas Virgilio Laverde, Dideli Corredor y Antonio Buceta. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones. La ONG Foro Penal estima que siguen detenidos alrededor de 800 presos políticos. Familiares exigen que se aceleren los procesos de excarcelación. Las protestas siguen en Irán pese al temor a una brutal represión. Organizaciones de derechos humanos aseguran que las fuerzas de seguridad han matado a decenas de manifestantes y acusan a Teherán de desconectar Internet. Bienvenidos. El gobierno interino de Venezuela ha liberado a otros 3 presos políticos, según confirmaron este sábado organizaciones no gubernamentales y de la oposición. El nuevo ejecutivo se había comprometido el jueves a liberar a un número importante de detenidos. Hasta el sábado, las ONG reconocen la liberación de menos de una veintena de presos. Cuando se cumple una semana de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el ejecutivo de Delcy Rodríguez dijo el viernes que comenzó un proceso diplomático exploratorio con Estados Unidos con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países. Washington envió una delegación de diplomáticos a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada estadounidense cerrada desde el 2019. Venezuela también planea enviar una delegación a Washington. Mientras aumenta la persecución de opositores en Venezuela. Han sido detenidos decenas de opositores, incluso una decena que realizaba actividades periodísticas. Y analizamos la situación en Venezuela y en la región con Víctor Mijares, politólogo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a una semana de la captura de Nicolás Maduro, ¿qué consecuencias políticas concretas ya se pueden observar dentro de Venezuela? Hola Silvia, sí, las consecuencias que estamos viendo tienen que ver con lo que ya se ha mencionado en materia de liberación de presos políticos, aunque la liberación hasta el momento es apenas de menos del 3% de los presos políticos en Venezuela. Tenemos más de un 97%, por lo tanto, aún en las cárceles, pero esto tiene que ver con la propia estructura del régimen, dado que el régimen tiene, digamos, cada sector tiene sus propios presos políticos, su propio control fraccionado del país. Pero bueno, ya empezamos a ver ese tipo de gestos. También estamos viendo apertura económica, sobre todo en materia petrolera. Y en ese sentido ya estamos, observando una apertura hacia un comercio directo de petróleo entre los Estados Unidos y Venezuela, que naturalmente el gobierno venezolano va a tratar de ocultar o tratar de empacar como si fuese un negocio absolutamente natural, pero tiene que ver efectivamente con los cambios políticos y por supuesto la acción militar del 3 de enero. Y desde luego estas aperturas en materia diplomática que van a toda velocidad porque efectivamente para coordinar lo que se viene, esa transición en 3 fases, que es algo todavía bastante opaco, se va a necesitar contacto directo. Víctor, como decías antes, hemos estado viendo algunos movimientos ya en Caracas, la liberación de presos políticos, el reinicio de relaciones entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Pensando en los próximos meses, ¿cuáles serían los escenarios más probables para Venezuela? ¿Transición, endurecimiento o una inestabilidad prolongada? Pues yo creo que los 3 escenarios se pueden dar al tiempo, es decir, puede haber un proceso de transición que va a coincidir con el endurecimiento, sobre todo de ciertos sectores políticos dentro de Venezuela, políticos, militares, paramilitares y parapoliciales que van a estar en tensión. En este momento la estructura fue duramente trastocada. Quedamos frente a una especie de triunvirato con Vladimir Padrino, con Diosdado Cabello y a la cabeza Delcy Rodríguez, con el apoyo, por supuesto, de su hermano Jorge Rodríguez como cabeza de la Asamblea Nacional del Legislativo. Entonces, allí estamos viendo 3 poderes, uno político, otro militar y otro policial y parapolicial, que van a tener que hacer algún tipo de concesión entre ellos o podrían verse involucrados en un conflicto directo y esto pues alentar nuevamente algunas acciones por parte de los Estados Unidos. Claro. Esa posibilidad está latente, creo que vienen unos meses muy turbulentos y efectivamente creo que es una transición muy larga y no deberíamos estar esperando elecciones en el corto plazo, creo que eso se va a demorar un poco más, pero sin duda va a ser un año muy interesante para Venezuela y con impacto desde luego en otras elecciones en América Latina, especialmente en Colombia. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Víctor Mijares, de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Siempre un gusto.
Donald Trump decretó este sábado una emergencia nacional para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos. Muchas compañías petroleras estadounidenses habían presentado demandas contra Venezuela después de que el país sudamericano nacionalizara hace 20 años ganancias de miles de millones de dólares. El decreto se publica tras la reunión de este viernes entre ejecutivos petroleros y Trump, quien ofreció a las principales empresas de hidrocarburos del mundo protección y seguridad del gobierno a largo plazo para concretar su meta de que inviertan 100.000 millones de dólares en Venezuela. Washington anunció que controlará de forma indefinida el petróleo venezolano. En Argentina, los incendios forestales siguen arrasando la región de la Patagonia. Hasta este sábado, el fuego ha consumido ya más de 5.500 hectáreas de vegetación. El incendio más grave se inició a comienzos de la semana en la zona de Puerto Patriada y se ha propagado por amplias zonas de la comarca andina en el sur del país, que es uno de los principales destinos turísticos de la región. Cientos de brigadistas y vecinos voluntarios trabajaban al límite para frenar un fuego que aún se halla fuera de control y que mantiene en vilo a las pequeñas comunidades de la región. Estos incendios se producen apenas un año después de los peores fuegos forestales sufridos por la Patagonia en 3 décadas. Y vamos a Buenos Aires. Sebastián Lacunza con más detalles. Sebastián, ¿qué tal? ¿Qué se sabe a esta hora sobre el origen de los incendios y cómo están actuando las autoridades para controlarlos y determinar responsabilidades? Buenas tardes. Los incendios se iniciaron por la consecuencia de un rayo el lunes pasado, el 5 de enero, pero también tanto autoridades políticas como judiciales de la provincia de Chubut, en la Patagonia, se indicaron que hay responsabilidad también humana, negligencia o intencional que ha creado nuevos focos. La situación es con una temperatura alta para esta zona de la Patagonia, superior a 30 grados. Hay perspectivas de lluvia más bien débiles para los próximos días y altos vientos con ráfagas superiores a 20 kilómetros y llegan hasta 50 kilómetros, lo que no hace más que avivar las llamas. Esto se da en un contexto en el que el Programa Nacional de Manejo del Fuego registra un descenso en términos reales con respecto al presupuesto del 2023 en el 2025, es decir, en 2 años, el descenso de los recursos para mitigar estas situaciones ha sido de más del 60% y en el año que comenzó, 2026, el presupuesto para el ambiente y el combate del fuego va a ser todavía menor. Muchísimas gracias, Sebastián Lacunza, desde Buenos Aires. Gracias. Y vamos con otros temas. El gobierno de Nicaragua anunció la excarcelación de decenas de presos este sábado. El comunicado oficial sitúa este gesto como parte de la conmemoración de la llegada al poder del presidente Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo hace 19 años. Si bien en estas imágenes mostrarían a algunos de los liberados, por ahora las autoridades no han publicado una lista oficial. La excarcelación se produce apenas un día después de que Estados Unidos exhortara al régimen nicaragüense a liberar a un gran número de presos políticos. Y en Irán, las protestas antigubernamentales se extienden ya por casi 2 semanas en Teherán y en las principales ciudades del país. Los manifestantes piden el fin de la República Islámica. Desde el exilio, los grupos opositores llaman a continuar con las movilizaciones que cuentan también con el respaldo de Estados Unidos y de la Unión Europea. El gobierno iraní bloqueó Internet y se registran decenas de fallecidos en los enfrentamientos. El líder supremo Ali Khamenei se niega a hacer concesiones y acusa a Estados Unidos e Israel de estar detrás de la radicalización de las protestas. Mientras, Reza Pahlaví, político iraní radicado en Estados Unidos, afirma que los manifestantes están cerca de la victoria y que está planeando su regreso al país del que su padre, el Shah, se vio obligado a huir en 1979. Escuchemos sus palabras. Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a la calle. El objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos bajo control.
Y manifestantes de todo el mundo han mostrado su solidaridad con las protestas en Irán. En Londres se filmó a este manifestante arrancando la bandera de la República Islámica después de subir a un balcón de la embajada iraní durante una concentración de apoyo al movimiento de protesta en la que se escucharon voces que pedían el regreso de la monarquía. A continuación enarboló la bandera del león y el sol, emblema iraní utilizado bajo el Shah antes de la Revolución Islámica de 1979. La bandera también se asocia con el actual movimiento opositor iraní. Y este sábado hay convocadas manifestaciones en las principales ciudades de Estados Unidos para protestar por la muerte de René Gut. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, mató a esta mujer de 37 años de varios disparos en su auto en Minneapolis. Según los organizadores, hay más de 1.000 eventos convocados este fin de semana bajo el eslogan ICE Out for Good, algo así como ICE fuera para siempre en español. En la ciudad de Minnesota, epicentro de las protestas, las autoridades locales pidieron este sábado a los manifestantes no caer en el error de recurrir a la violencia. Según afirmó su alcalde, Jacob Frey, las manifestaciones del día anterior se saldaron con 29 detenciones, aunque fuera en su mayoría pacífica. Funcionarios de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se reunirán la próxima semana para discutir el renovado impulso de Trump por el control de Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que una toma estadounidense de la isla marcaría el fin de la OTAN. Mientras se intercambian palabras duras a ambos lados del Atlántico, surge la pregunta: ¿cómo se sienten los propios groenlandeses al respecto? Donald Trump continúa aumentando la presión sobre Groenlandia. Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no, Rusia o China la ocuparán y no queremos tenerlos como vecinos. Quiero llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo logramos, lo haremos por las malas. Los líderes de los 5 partidos políticos de Groenlandia emitieron una respuesta conjunta. Queremos enfatizar una vez más nuestro deseo de que termine la falta de respeto de Estados Unidos hacia nuestro país. No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses. Para ellos, la presión por parte de Donald Trump ha sido excesiva ya antes de la amenaza militar. Groenlandia era invisible antes de Trump. Con él ahora es visible. Al principio parecía algo bueno, pero ahora es demasiado. Apretó demasiado. Se la pasa diciendo que quiere mejorar Groenlandia, pero nosotros somos lo máximo sin él. Nos va muy bien. Mira a tu alrededor. Vivimos en paz. Un sentimiento que no solo se dirige contra Estados Unidos, sino también contra Dinamarca. Hemos sido una colonia durante muchos años. No estamos dispuestos a ser colonizados de nuevo. Cooperar con un país no significa ser parte de él. En Groenlandia han diseñado su propia versión de la gorra roja de Trump y dice: ya basta. Queremos paz. No queremos que Groenlandia esté a la venta. En las calles de Nuuk, la capital de Groenlandia, la posición está más que clara. No estamos a la venta. Nunca lo estuvimos y nunca lo estaremos. Y este está siendo uno de los inviernos más fríos de los últimos años en Alemania. Las ciudades cubiertas de nieve invitan a refugiarse en el calor del hogar, pero están también los que buscan todo lo contrario, encarar el frío bañándose en aguas heladas. En Berlín, la así llamada Asociación de Focas Berlinesas se reúne todos los fines de semana en el lago Oranje desde el otoño hasta la primavera. Algunos miembros practican esta disciplina desde hace ya 40 años y cada vez son más. Esta vez celebraron con disfraces la antesala del carnaval. Debido a las bajas temperaturas, debieron perforar una capa de 12 centímetros de hielo para poder cumplir con el gélido ritual. El baño helado activa el sistema inmune y refuerza el sentido de comunidad. Eso sí, hay que ser muy valiente.
Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.